almohadilla lo que realmente querían de mí. El despertador sonaba a las 4:30 de la madrugada, pero mis ojos ya estaban abiertos minutos antes, acostumbrados a una rutina que llevaba repitiendo durante los últimos 5 años. A mis 68 años, el cuerpo me pedía descanso, pero la responsabilidad era más fuerte que el dolor en mis articulaciones o el cansancio acumulado que nunca terminaba de disiparse. Me levantaba en silencio para no despertar a nadie, preparaba un café simple y un pan tostado que comía de pie mientras revisaba mentalmente la lista de tareas del día. A las 5 en punto salía hacia la panadería del señor Gutiérrez, donde trabajaba hasta el mediodía amasando, horneando y atendiendo a los primeros clientes. Después, tras un breve descanso para almorzar, me dirigía a la casa de doña Elvira, una anciana de 90 años a quien cuidaba hasta el anochecer. Los fines de semana limpiaba oficinas en un edificio del centro, un trabajo que había conseguido gracias a una antigua vecina y que, aunque mal pagado, complementaba los ingresos necesarios para mantener a flote el hogar que compartía con mi hija Marta, su esposo Ricardo y mis 2 nietos adolescentes. Todo había comenzado como una solución temporal. 5 años atrás, Marta me llamó llorando para contarme que Ricardo había perdido su empleo en la constructora donde trabajaba desde hacía más de una década. Con una hipoteca, 2 hijos en edad escolar y múltiples deudas, la situación era desesperada. Papá, me dijo con la voz quebrada por el llanto, no sabemos qué hacer. Estamos considerando vender la casa, pero con el mercado como está, perderíamos todo lo que hemos invertido. No necesité pensarlo demasiado. Recién viudo y viviendo solo en un pequeño apartamento que me resultaba demasiado silencioso y vacío desde la partida de Carmela, mi esposa durante 40 años, la idea de reunirme con mi única hija y sus hijos me pareció no solo un acto de amor familiar sino también una oportunidad para llenar el vacío que la soledad había dejado en mi vida. Venderé mi apartamento, le dije, y me mudaré con ustedes. Con ese dinero podrán ponerse al día con la hipoteca, y yo les ayudaré con los gastos mientras Ricardo encuentra otro trabajo. La gratitud de Marta fue desbordante. Durante las primeras semanas tras mi mudanza, la casa rebosaba de pequeños gestos de agradecimiento, mi plato favorito para cenar, mi programa preferido en la televisión sin discusiones. Incluso Ricardo se ofrecía a llevarme donde necesitara ir, ahorrándome el trayecto en autobús. Mis nietos, Pablo y Sofía, de 12 y 10 años entonces, parecían genuinamente felices de tenerme cerca, compartiendo conmigo sus tareas escolares y sus pequeñas aventuras cotidianas. Pero a medida que pasaban los meses, algo comenzó a cambiar sutilmente. Ricardo, lejos de buscar trabajo con la intensidad que la situación requería, parecía cada vez más cómodo en su papel de desempleado. El mercado está imposible, Manuel, se justificaba cuando yo, con la mayor delicadeza posible, preguntaba por sus avances. A mi edad, nadie quiere contratar a alguien con tanta experiencia. Prefieren jóvenes a quienes puedan pagar menos. Para entonces, yo ya había conseguido el trabajo en la panadería. No era lo que había imaginado para mis años de jubilación, pero la pensión que recibía tras 4 décadas como funcionario municipal no alcanzaba para cubrir los gastos crecientes de una familia de 5. Marta trabajaba como secretaria en una clínica dental, un empleo estable pero insuficiente para sostener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Así que, sin quejarme, añadí el cuidado de doña Elvira a mi jornada y posteriormente la limpieza de oficinas los fines de semana. Es temporal, me repetía cada noche mientras aplicaba pomada en mis manos agrietadas por el trabajo. Pronto Ricardo encontrará algo y las cosas mejorarán. Pero los meses se convirtieron en años, y la situación, lejos de mejorar, parecía haberse establecido como una nueva normalidad que nadie cuestionaba. Mi habitación, el antiguo cuarto de invitados en el sótano, se había convertido en mi refugio donde caía exhausto cada noche, demasiado cansado incluso para leer los libros de historia que tanto disfrutaba antes. Los domingos, mi único tiempo libre, lo dedicaba a reparaciones en la casa o a ayudar a mis nietos con tareas escolares especialmente difíciles. No me quejaba,
el amor por mi familia era más fuerte que el cansancio. Además, ¿qué alternativa tenía? El dinero de la venta de mi apartamento se había esfumado hace tiempo en pagos de hipoteca atrasados y tarjetas de crédito sobregiradas. Volver a vivir solo era financieramente imposible. La primera señal de que algo no estaba bien llegó en mi cumpleaños número 68. Había estado especialmente ocupado esa semana, cubriendo turnos extras en la panadería porque el señor Gutiérrez estaba enfermo. Llegué a casa pasadas las 9 de la noche, con los pies hinchados y un dolor punzante en la espalda baja que me acompañaba desde hacía días. Para mi sorpresa, la casa estaba vacía y a oscuras. Sobre la mesa de la cocina encontré una nota escrita apresuradamente con la letra de Marta: «Papá, hemos salido a cenar para celebrar el ascenso de Ricardo. Hay sobras de ayer en la nevera. No nos esperes despierto. Feliz cumpleaños». Me quedé mirando aquella nota durante lo que pareció una eternidad, intentando procesar la información. ¿Ricardo había conseguido trabajo? ¿Un trabajo con un ascenso inmediato? ¿Y nadie había considerado importante compartir esa noticia conmigo? Más desconcertante aún, habían olvidado que era mi cumpleaños, o simplemente no les había parecido relevante incluirme en la celebración. Con un suspiro que contenía más resignación que sorpresa, calenté las sobras y comí solo en la cocina silenciosa, intentando no sentirme herido por lo que seguramente había sido un descuido sin mala intención. Cuando la familia regresó, pasada la medianoche, yo fingía dormir. A través de la puerta entreabierta de mi habitación, escuché sus voces animadas, las risas de mis nietos, el tintineo de llaves y bolsas. ¿Crees que se habrá dado cuenta?, preguntó Sofía, ahora una adolescente de 15 años. ¿De qué? ¿De qué salimos? Dudo que le importe, respondió Pablo con esa indiferencia típica de sus 17 años. Además, siempre está tan cansado que seguro ya está roncando. Sus palabras me dolieron más de lo que habría imaginado, pero las atribuí a la insensibilidad propia de la adolescencia. Seguramente no reflejaban los verdaderos sentimientos de la familia hacia mí. La mañana siguiente, sábado, me levanté temprano como de costumbre para ir a limpiar oficinas. Al pasar por la sala, noté algo inusual sobre la mesa de centro, un folleto brillante con la imagen de una residencia para ancianos. Golden Sunset, donde la tercera edad encuentra confort y compañía. Lo hojeé rápidamente, notando que alguien había marcado con un círculo rojo los precios de las habitaciones individuales y había anotado al margen: pensión más salario panadería igual a viable. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaban planeando enviarme a una residencia? ¿Era este el regalo de cumpleaños que habían estado discutiendo? Decidí no mencionar el folleto. Quizás había una explicación inocente, quizás era para algún conocido de Marta o Ricardo. Pero en las semanas siguientes, comencé a notar pequeñas conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en una habitación, miradas significativas intercambiadas entre mi hija y su esposo, llamadas telefónicas realizadas en voz baja. Una tarde, regresando inesperadamente temprano porque doña Elvira había sido llevada al hospital por su hijo que estaba de visita, sorprendí a Ricardo mostrándole mi habitación a un hombre que llevaba una cinta métrica y una libreta. Sería perfecto para una sala de juegos, decía entusiasmado. Con la consola aquí, un sofá cómodo allí, y quizás un pequeño refrigerador para bebidas. Me retiré silenciosamente antes de ser descubierto, el corazón latiéndome con fuerza mientras las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que no quería completar. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, revisé meticulosamente mis documentos personales guardados en una vieja caja de zapatos bajo la cama. Todo parecía en orden hasta que llegué a las escrituras de la casa. El documento que recordaba haber firmado años atrás, cediendo el dinero de mi apartamento pero manteniendo un porcentaje de propiedad sobre la vivienda familiar como garantía para mi vejez, había sido reemplazado por otro.
Este nuevo documento, que aparentemente llevaba mi firma aunque no recordaba haberlo firmado jamás, transfería completamente mis derechos sobre la propiedad a Marta y Ricardo. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. No solo habían falsificado mi firma, sino que todo el plan comenzaba a revelarse con una claridad dolorosa. Esperaban que yo siguiera trabajando hasta el agotamiento, aportando cada centavo de mis ingresos al hogar, para luego, cuando ya no fuera útil o cuando mis fuerzas finalmente cedieran, enviarme a una residencia pagada con mi propio dinero mientras ellos disfrutaban de la casa que yo había ayudado a conservar. El ascenso de Ricardo, celebrado tan alegremente la noche de mi cumpleaños, probablemente ni siquiera existía. Era solo otra mentira en una elaborada red de engaños. Pasé la noche en vela, debatiéndome entre la incredulidad, el dolor y una rabia sorda que nunca había sentido hacia mi propia hija. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el amor y la gratitud se habían transformado en cálculo frío y explotación? ¿Había estado tan cegado por el deseo de sentirme necesario que no vi las señales evidentes de que estaba siendo utilizado? La mañana siguiente era domingo, mi único día libre. En lugar de dedicarlo a las habituales reparaciones domésticas, me vestí cuidadosamente con mi mejor camisa y pantalones, aquellos que reservaba para ocasiones especiales y que hacía tiempo no usaba. Preparé el desayuno para todos como de costumbre, tortitas con sirope de arce, zumo de naranja recién exprimido, café para los adultos y chocolate caliente para mis nietos. Cuando la familia se reunió alrededor de la mesa, sorprendidos por el festín dominical que no era habitual, me senté con ellos en lugar de servir y retirarme como solía hacer. Tenemos que hablar, dije con una calma que no reflejaba la tormenta interior que me sacudía. Les conté todo, el folleto de la residencia que había encontrado, la conversación que había escuchado sobre convertir mi habitación en sala de juegos, los documentos falsificados. A medida que hablaba, vi cómo los rostros de Marta y Ricardo pasaban de la sorpresa al pánico y finalmente a una vergüenza que intentaron disimular con excusas cada vez más elaboradas. Papá, no es lo que piensas, intentó explicar Marta. Solo estábamos considerando opciones para cuando ya no puedas valerte por ti mismo. Es por tu propio bien. Mi propio bien, repetí, saboreando la amarga ironía de esas palabras. ¿Y cuándo decidieron ustedes que ya no puedo valerme por mí mismo? ¿Cuándo determinaron que un hombre capaz de trabajar 16 horas diarias necesita ser, cuidado, en una residencia? ¿O es que simplemente les resulta más conveniente deshacerse de mí ahora que la casa está a salvo y mis ingresos ya no son tan necesarios? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Mis nietos, Pablo y Sofía, miraban sus platos, evidentemente incómodos pero no sorprendidos, lo que sugería que también ellos conocían el plan. Ricardo fue el primero en recuperar la compostura, adoptando un tono conciliador que sonaba ensayado. Manuel, estás malinterpretando todo. Sí, he conseguido trabajo hace unos meses, pero no queríamos preocuparte con cambios repentinos. La residencia es solo una opción a futuro, para que puedas descansar y ser atendido como mereces después de tanto esfuerzo. Miré a mi yerno directamente a los ojos, buscando en ellos algún rastro de sinceridad, alguna señal de que realmente se preocupaba por mi bienestar y no solo por lo que yo podía aportar económicamente. No encontré nada excepto cálculo y nerviosismo. ¿Y los documentos de la casa?, pregunté. También fue, por mi propio bien, falsificar mi firma y despojarme de la única seguridad que me quedaba para la vejez. Marta comenzó a llorar, grandes lágrimas que en otro tiempo me habrían ablandado inmediatamente. Estábamos desesperados, papá. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca, y necesitábamos un préstamo adicional que solo nos concederían si la casa estaba completamente a nuestro nombre. Íbamos a decírtelo, pero luego todo se complicó y... Su voz se apagó, incapaz de completar una justificación que sabía insostenible. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de cada uno de mis 68 años pero también una determinación que creía perdida. He tomado una decisión, anuncié con voz firme.
Me voy de esta casa. No a una residencia elegida por ustedes, sino a vivir mi vida en mis propios términos. He hablado con doña Elvira y su hijo, me han ofrecido el pequeño apartamento sobre su garaje a cambio de ayuda ocasional con su cuidado. No es mucho, pero será mío, y nadie decidirá por mí cuando soy demasiado viejo o demasiado inútil para vivir independientemente. La conmoción en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. Claramente, ninguno había considerado la posibilidad de que yo descubriera su plan, mucho menos que tuviera la fortaleza o los recursos para oponerme a él. Pero papá, balbuceó Marta, ¿qué pasará con nosotros?